La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Remontémonos al tiempo de la segunda carta de Pedro para explorar lo que está sucediendo en la comunidad petrina, con los falsos profetas y maestros, y que sin duda alguna este estudio minucioso dejará una enseñanza significativa para cada uno de los cristianos en estos tiempos. En el estudio del texto, la carta de segunda de Pedro en el capítulo 2 da a conocer cómo falsos maestros y profetas se introducen en la comunidad petrina con el fin de hacer estragos a los cristianos sin medir las consecuencias, acarreando para sí destrucción en sus vidas por actuar sin control y sin dirección de Dios. Los falsos maestros, habiendo experimentado el poder salvador de Jesús, ahora lo rechazan. Regresando a su condición de vida, sus conductas son peores que las de antes y los creyentes caen en la apostasía, rechazando deliberadamente la muerte y resurrección de Jesús, dejando a un lado la participación de la gloria que ha de revelarse en cada uno de los cristianos. Los datos de la carta nos dicen que la intensidad de esta epístola es más disputada que la de cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Posteriormente se mencionan algunas controversias. En primer lugar, se debe de tener en cuenta que la atribución de un escrito en particular a una persona distinta que al propio autor era bastante común. Varios ejemplos se tienen en el Nuevo Testamento, mientras otros numerosos se pueden encontrar entre las obras apócrifas del Antiguo Testamento. Segundo, para la mayor parte son las que señalan una fecha de composición posterior a la que sería posible para un apóstol. Con toda esta controversia mayor, se hace un estudio minucioso de las diferencias del léxico y enumera 369 palabras empleadas en Primera de Pedro, 250 utilizadas en Segunda de Pedro, pero no en Primera de Pedro. Se encuentran 100 palabras de las más sólidas y comunes en ambas cartas. Y al final se determina que la segunda carta de Pedro entra en la canonicidad y fue definida por el Concilio de Trento en el siglo XVI, el cual declaró que el libro pertenecía a la lista de los escritos inspirados. En el contexto, Pedro inicia su epístola motivando a los que han recibido la fe que le puedan agregar conocimiento de Dios para acercarse más a Él. El escrito toca la necesidad sobre los falsos maestros que causaban dudas y alejamiento del cristianismo. La fe de los cristianos estaba siendo amenazada internamente por los falsos maestros y profetas que estaban introduciendo herejías, y externamente porque habían pasado de 2 a 3 años que Nerón había hecho una sanguinaria persecución contra los cristianos. Aunque la palabra herejía en griego significa creencias elegidas, el vocablo originalmente quiere decir hacer una selección o definir una opción. La palabra evolucionó hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento, lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad, afiliarse a un bando, tener diversidad de creencias, crear disensión y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. En el uso cristiano llegó a referirse a una creencia errada que se escoge deliberadamente, más bien que a una correcta o revelada por Dios. En el Nuevo Testamento se aplica fundamentalmente a las sectas o a la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad. Con el significado de herejía, se puede determinar que los falsos profetas y maestros pretendían alejar a los cristianos de la verdad. Introducían secretamente sus propias interpretaciones de las Escrituras,
herejías que alimentando toda clase de inmoralidad eran verdaderamente destructoras. Para culminar este video, se deja ver que el escritor de la segunda carta de Pedro pone sobre aviso a los creyentes. El apóstol sabía que estaba actuando en ciertas áreas de la iglesia en donde los falsos maestros estaban atacando, y estas eran negar al Señor que los rescató, ganar seguidores, el camino de la verdad quedando oscurecido y propósito de explotar a cristianos con fines personales. El autor, muy preocupado por la amenaza de estos falsos maestros, se da cuenta de que la necesidad básica de sus lectores era la del crecimiento y fortalecimiento espiritual que los harían invulnerables a tales peligros. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar nuestro video.